Nosotros teníamos que ir contra 70,000 de ellos, pero estaban en todos lados. Si ellos le daban la orden a los pandilleros de matar a una persona, hubiéramos tenido 70,000 muertos. Entonces, le pedimos a Dios por guía, le pedimos sabiduría, pero también le pedimos que las bajas humanas fueran mínimas. No hubo ninguna. Ante la peor crisis de violencia, cuando todo parecía perdido, el gobierno oró. Pidieron sabiduría, pidieron protección para los inocentes y el milagro ocurrió. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Recordemos que Jesús básicamente fue un alborotador político para los romanos y judíos. Fue un rebelde por las causas de los pobres. Recordemos que el reino de Dios constituye un profundo amor por el ser humano y su libertad. Lo que pretende realmente es justicia y dignidad para todos. No como los derechos humanos de hoy en día, que se les ha olvidado de los humanos que son realmente derechos. El mismo Jesús no se proclama rey ni jefe de nada ni de nadie. Recordemos en su pasión que ante Poncio Pilato, cuando está siendo acusado, no pretende ni siquiera salvar su propia vida, porque la vida de los demás para Jesús es más importante que su propia vida, y el amor consiste en dar la vida por los demás. En El Salvador, hablar de política y fe es para muchos abrir una caja de Pandora. Algunos nos acusan de lo siguiente: la iglesia debe quedarse en los templos, que los curas se dediquen a la misa y que los cristianos no opinen de política. Pero, ¿de verdad es posible separar la fe de la vida pública? ¿Acaso el Evangelio no es una llamada constante a transformar la realidad? Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre la profunda relación entre fe y política, y cómo el testimonio reciente de nuestro país nos muestra que Dios puede obrar milagros cuando la fe se pone en el centro de la acción pública. Dios los bendiga a todos. Antes de empezar, vamos a darle la gloria a Dios por todo lo que está pasando aquí en este lugar y por todo lo que está pasando en este país. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. En el Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador, el presidente de la República, Nayib Bukele, preside el primer desayuno nacional de oración por El Salvador, en el que participan miembros de la Junta Directiva de Próspera Foundation y líderes religiosos del país. Monseñor Romero, un cristianismo de misa dominical, pero de semanas injustas, no es verdadero cristianismo. La política no es solo votar cada cierto tiempo. Es la actividad de quienes gobiernan, pero también de quienes sueñan y luchan por un país mejor. Implica leyes, decisiones, presupuestos, pero sobre todo implica personas, vidas concretas, niños que pueden ir o no a la escuela, familias que pueden vivir seguras o atrapadas por la violencia. Política es todo lo que afecta a la sociedad, desde el precio del pan hasta la paz en las calles. Por eso la política no es ajena a la fe. El Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, dice que la política tan denigrada es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Entonces la fe no puede ser indiferente a la política. Recordemos la palabra de santos como la de Tomás Moro, patrono de los políticos. Prefiero perder mi cabeza antes que perder mi alma. Separar totalmente la fe de la política es desconocer el origen mismo de ambas. Tanto la iglesia como la política nacen para servir al ser humano. Cuando la política se aleja de los valores, se convierte en instrumento de opresión. Cuando la fe se encierra en los templos, se vuelve irrelevante para la vida real. El verdadero peligro no es la colaboración, sino la indiferencia. Papa Benedicto XVI.
Una razón que se vuelve sorda a lo divino y rechaza la religión en la esfera pública es incapaz de dialogar. El mal uso de la política se ha traducido en injusticias, asesinatos, opresiones, terrorismo, retraso y una lista que pareciera no terminar. La Iglesia y los cristianos no podemos desentendernos de la vida política de un país y del Estado, ya que está inmensamente como un ente social. Debido a esto surgen prejuicios y una pregunta que muchas veces nos hacemos: ¿hasta dónde la Iglesia puede meterse y aportar con algo en la política? En el servicio público, en la empresa privada, en la iglesia o en cualquier rol de responsabilidad, un corazón limpio nos permite discernir mejor y caminar con mayor claridad. Recordemos que el propio Jesús se enfrentó contra el poder opresivo de su tiempo. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículos 42, que dice lo siguiente: Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. No podemos negar la realidad. En El Salvador y en muchos países, la política ha sido sinónimo de corrupción, de promesas incumplidas, de privilegios para unos pocos. La historia está llena de ejemplos de gobiernos que usaron el poder para enriquecerse, olvidando al pueblo. Esto ha generado un rechazo comprensible, una desconfianza profunda. Pero ¿es la respuesta a abandonar la política? ¿O es más bien un llamado a purificarla, a llenarla de valores y servicios? La paz no es producto del terror ni del miedo. La paz no es el silencio de los cementerios. La paz es la contribución generosa y serena de todos al bien de todos. San Juan 23 decía que la política es una de las formas más altas de la caridad. Jesús no fue indiferente al sufrimiento de su pueblo. No se limitó a predicar en las sinagogas, sino que salió a las calles, sanó enfermos, defendió a los marginados, denunció a los poderosos. El Evangelio es profundamente político, en el sentido más noble de la palabra. Habla de justicia, de paz y de fraternidad. El Papa Benedicto XVI dice que la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. San Pablo a los romanos: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1915 nos enseña que la participación en la vida comunitaria es un deber para todos. Y también el Compendio de la Iglesia Social en su numeral 406 habla de que la Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas. Por esta razón, la vida cristiana no se desentiende en ninguna forma de la vida política y social. Yo me llamo Mike Lee, soy senador del estado de Utah en el Senado de los Estados Unidos. Buenos días, señor presidente, al pueblo de El Salvador. Soy su congresista Luis Correa, del gran estado de California. Yo soy republicano. Yo soy demócrata. Mientras que nos reunimos cada martes por la noche, cesamos de ser senador o congresista, cesamos de ser republicano o demócrata. Reunimos como hijos de Jesús, como hermanos en Jesús. La autonomía de la Iglesia y la política no significa que la separación excluya la colaboración. Ambas están al servicio de las personas. Por ello, la Iglesia propone el Evangelio y sus valores morales y éticos en la construcción de la Iglesia. La política reclama la defensa de los derechos humanos fundamentales de las personas y de su salvación. La doctrina social de la Iglesia, basada en el Evangelio, enseña que la política es buena. Es una vocación al servicio de la sociedad para buscar y hacer el bien. No basta rezar por los gobernantes. Hay que involucrarse, proponer, vigilar y exigir justicia. La fe que no se traduce en acción social es una fe incompleta. La fe auténtica, que nunca es cómoda ni individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores
y de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Como todos ustedes saben, El Salvador es un país que ha sufrido mucho. Tuvimos 2 guerras, la guerra civil en los 80s y luego la guerra que vino después, que fue más sangrienta aún que la misma guerra civil. Fue la guerra de las pandillas, la dictadura de las pandillas, como yo le llamo. Ellos no solo asesinaron más salvadoreños que los que murieron en la guerra, sino que además tenían secuestrado nuestro país. Ellos eran el verdadero gobierno de este país. El Salvador ha vivido décadas de violencia, de pobreza y de migración forzada. La guerra civil, la dictadura de las pandillas, la corrupción institucionalizada han marcado generaciones. Pero también hemos visto el testimonio de cristianos comprometidos. Monseñor Romero, quien perdió su vida por hablar de las injusticias, por defender a las comunidades de base, los laicos que desde el anonimato trabajaron por la paz y la reconciliación. La historia nos enseña que cuando la fe se hace acción, el país cambia. Monseñor Romero, la Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la dignidad humana, no puede quedarse callada ante tanta abominación. En su discurso, el presidente Bukele reconoce que la transformación de El Salvador no fue solo estrategia, sino gracia de Dios. Pero hubo un fin de semana, y ustedes recordarán, en 2022, donde los pandilleros decidieron arreciar una ofensiva contra el país y contra el gobierno, matando aproximadamente a un salvadoreño cada media hora. Era un día viernes en la noche, nos reunimos en Casa Presidencial, en cada calle, en cada colonia, en cada comunidad, en cada barrio, había pandilleros. En esa reunión que tuvimos, a mí me dijeron personas que gracias a ellos, bueno, gracias a Dios, pero ellos como instrumentos de Dios se logró vencer ese flagelo. Pero en ese momento me dijeron, presidente, vamos a tomar el control de esto, no se preocupe, mañana en la mañana esto ha parado. Cuando yo me desperté a las 10 tenía cientos de mensajes en el celular y teníamos 20 muertos más. Y para serles sincero, yo no sabía qué hacer. Y entonces yo dije, bueno, hagamos una oración. Y oramos, pedimos sabiduría, guía, pero sobre todo pedimos por algo que era mi mayor temor, y era que cuando fuéramos contra ellos, porque íbamos a ir contra ellos independientemente de lo difícil que fuera, nosotros teníamos que ir contra 70,000 de ellos, pero estaban en todos lados. Si ellos le daban la orden a los pandilleros de matar a una persona, hubiéramos tenido 70,000 muertos. Entonces, le pedimos a Dios por guía, le pedimos sabiduría, pero también le pedimos que las bajas humanas fueran mínimas. Sin embargo, estábamos sabedores, o así pensábamos, que serían muchas. Pero no teníamos otra opción. Tomamos la decisión difícil de hacerlo y sabiendo que iba a haber muchas bajas, miles probablemente. No hubo ninguna. Nuestra guerra contra las pandillas no tuvo una tan sola baja civil. Yo no sé cómo explicarlo, más que porque fue la mano de Dios. Y nadie puede dudarlo. Es una prueba fehaciente de que Dios obra cuando se le pide con fe. Ante la peor crisis de violencia, cuando todo parecía perdido, el gobierno oró. Pidieron sabiduría, pidieron protección para los inocentes y el milagro ocurrió. Ningún civil murió en la ofensiva contra las pandillas. Esto no tiene una explicación humana. Presidente Nayib Bukele. Si alguien puede explicarlo, que venga y lo haga, pero nadie puede. Aquí la fe y la política se encontraron. La oración guió las decisiones. La humildad abrió las puertas al milagro. En el Salmo 127 dice que el Señor no construyó la casa en vano. Los que trabajan son los que la edifican. La fe no puede separarse de la política, porque aporta principios fundamentales: dignidad de la persona humana, bien común, solidaridad, preferencia por los pobres. Sin estos valores, la política se convierte en la lucha de poder.
en corrupción, en el olvido del pueblo. La fe es la raíz que nutre el árbol de la vida pública. Muchos temen que la iglesia quiera imponer su moral, pero la verdadera colaboración es inspiración, no imposición. En el Concilio Vaticano II dice que la iglesia no pone su esperanza en privilegios dados por el poder civil, sino en la fuerza de su mensaje. La autonomía es necesaria, pero no significa indiferencia. La iglesia propone valores. La política los traduce en leyes justas. Winston Churchill. La moralidad pública depende de la religión privada. Jesucristo fue un revolucionario del amor. Se enfrentó al poder injusto, defendió a los pobres, luchó por la verdad, no buscó privilegios sino servicio. Su muerte en la cruz fue un acto político, en el sentido de defender la dignidad humana hasta el final. El cristiano no puede ser indiferente ante el sufrimiento del pueblo. No se puede ser cristiano y dormir tranquilo mientras haya un solo hermano que sufra. La política, por eso, es una vocación de servicio. La política no es una función reservada a unos pocos. Todos estamos llamados a ser partícipes. El poder debe ser servicio, no privilegio. Los cristianos deben de transformar la política desde dentro, con valores, con oración y con ejemplo. San Agustín. Un pueblo es una multitud de seres racionales asociados en comunión de bienes y de derecho. El Salvador ahora es un ejemplo mundial. Un país que pasó del miedo a la esperanza, de la violencia a la paz. Esto fue posible porque la fe guió la acción política. La oración fue el motor de Dios. La confianza en Dios permitió tomar decisiones difíciles. Y el milagro ocurrió no solo en El Salvador, sino en la historia universal. La fe ha transformado la política. Solo recordarles, por ejemplo, a Martin Luther King. Guiado por su fe, luchó por los derechos civiles en los Estados Unidos. San Juan Pablo II, con su testimonio, contribuyó a la caída del comunismo en Europa. En América Latina, la teología de la liberación inspiró luchas por la justicia social, siempre con el Evangelio como guía. La fe realmente es una fuerza transformadora. Abraham Lincoln. Mi gran preocupación no es si Dios está de nuestro lado, sino si nosotros estamos del lado de Dios. No basta admirar el milagro. Es hora de actuar como cristianos y ciudadanos. Estamos llamados a participar, a proponer, a transformar. La política necesita de la fe y la fe necesita de la política para hacerse carne en la historia. No tengamos miedo de ser luz en la oscuridad. El Salvador es ejemplo de que todo es posible cuando Dios está en el centro. Hay que vivir a la altura de nuestro nombre, El Salvador. Único país que está y que lleva el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que estar realmente a la altura de ese nombre. Unidos bajo la sombra de Dios, construyamos una nación más justa, más humana y más fraterna. Que la fe y la política caminen juntas, por el bien de todos los salvadoreños. Que Dios bendiga a El Salvador y que cada uno de nosotros sea instrumento de su paz. Cierro con las palabras del mismo Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. San Mateo capítulo 5 versículo 14. Cristo fue crucificado políticamente en una lucha contra el mal, contra el poder religioso y político de su tiempo. La política debe transmitir ilusión, esperanza y sentido para la vida. El cristiano puede ofrecer su compromiso y hacer realidad esta tarea. No se puede, mis hermanos, hacer política marginando y desentendiéndose de la unidad de un pueblo, que clama siempre por la justicia de los preferidos de Jesús, los más pobres de los pobres. Que seamos esa luz, que no tengamos miedo de levantar la voz de la verdad y de defender la vida, de servir con humildad y sobre todo de valentía. El Salvador ha visto milagros, pero el mayor milagro será que cada uno de nosotros, desde la fe, transformemos nuestra historia. Que así sea. Amén. ¿Y tú? ¿Ya hiciste una oración por nuestro país? Escríbela en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y Fe,
vista de otra manera.